Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu, hadivrei hatorah haderech Yahshua b'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Hoy nos congrega la parashá Kitetse, que significa cuando salgas. Comienza en Deuteronomios 21:10 hasta Deuteronomio 26, o sea, hasta el final del capítulo 25 de Deuteronomio, y a partir del capítulo 26 ya comienza la siguiente parashá. Esta parashá tiene 74 mitzvot de las 613 que nos habla toda la Torá. Por lo tanto, es un resumen o una pequeña Torá como es conocida. Es lo que leía Moisés frente a todo el pueblo de Israel, Devarim, las palabras, Deuteronomios, nomos, palabras, las palabras de Moisés. Y comienza justamente con este Kitetse, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Y este es uno de los primeros preceptos que nombra, y dice: y Yahweh tu Elohim los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos. Por lo tanto, nos habla justamente de esa guerra constante en la que nos vemos implicados, esa guerra espiritual entre el bien y el mal, y de la cual, cuando somos conscientes de ella, entendemos el profundo propósito y el significado real, por lo cual las cosas más simples, más sencillas, a veces tienen una implicancia muy profunda a nivel espiritual. Y uno de los preceptos que nos recuerda ello es justamente el de la madre con los polluelos, cuando dice en Deuteronomios capítulo 22, versículos 5, dice, versículo 6, sobre cuando topares en el camino algún nido de ave en cualquier árbol sobre la tierra con pollos o huevos, estuviere la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomes la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Esto nos refiere a un precepto muy simple, muy sencillo de hacer, porque espantar un pájaro de sobre el nido es algo muy sencillo, muy simple, pero sin embargo la bendición que nos da el cumplir con esta mitzvah es muy grande, porque dice para que te vaya bien, y no solo eso, sino que prolongues tus días. Y esto nos habla de esas pequeñas cosas que tienen una connotación muy profunda a nivel espiritual, ya que para Yahweh, cuando somos capaces de cumplir con las pequeñas cosas, mucho más nos verá capaces de cumplir con las cosas grandes. Por lo tanto, Él valora esa aceptación y esa obediencia en las pequeñas cosas como en las grandes. Y si podemos cumplirlas cotidianamente en nuestra vida sencilla, en nuestra vida simple, pues mucho más cuando las cosas se complican, ¿no? También nos habla esta mitzvah sobre cómo comportarse cuando nos cautiva o somos cautivados, pero a la vez esa persona a la que ha sido cautivada es una persona en cautividad, o sea, es una mujer hermosa que ha sido encontrada en un pueblo que ha sido cautivo. Y también nos habla de los hijos rebeldes, lo que pasa con un hijo rebelde, cuando un hijo es rebelde,
Cuando hay más de una mujer, cuando un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, si la aborrecida es la que tiene el hijo primogénito, es al que le corresponde la primogenitura. Después también nos habla de cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte por el cual haya de morir y le habrán de colgar en un madero. Dice, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta le enterrarás el mismo día, porque maldición de Yahweh es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Y esto nos lleva a Juan 19:31. Ese colgado en el madero del que nos habla el precepto nos lleva a la historia de el momento en que Cristo fue colgado. Y dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua del Pesaj, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el Shabbat, pues era el gran día del Shabbat, y rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo del otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y esto es el significado de esa persona, ese hombre que fue colgado y como él se hizo maldición, porque eran malditos los que se permanecían colgados. Por lo tanto, él se hizo maldición. Y esto lo vemos también, y nos lo aclara más, Gálatas 3:13. El Mesías, el Mashiach, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Yeshua, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esa promesa del Espíritu, porque somos hijos de la promesa. Esta parashá nos habla justamente de los hijos. En el capítulo 21, versículo 15 nos habla. Dice, cuando un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, será que el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada, en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá por primogénito, para darle 2 tantos de todo lo que se hallare que tiene, porque aquel es el principio de su fuerza, el derecho de la primogenitura es suyo. Después nos habla del hijo rebelde, el hijo contumaz. Dice, cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz del padre ni a la voz de su madre, habiéndolo castigado no le obedeciera, entonces tomarlo han su padre y su madre, lo sacarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto nos habla de justamente esos hijos rebeldes. Somos nosotros mismos hemos sido muertos en nuestros pecados, por lo tanto hemos sido muertos ya y hemos nacido de nuevo a través del pacto nuevo, el pacto renovado. Y esos hijos son justamente nosotros los que hemos rechazado nuestra primogenitura y por lo tanto hemos sido creados y hemos sido desobedientes, rebeldes. Y cuando nos volvemos obedientes, cuando volvemos al Padre a través del Hijo, a través del camino del Hijo, por lo tanto recuperamos esa primogenitura que habíamos perdido, que habíamos despreciado. Eso también nos habla justamente Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 22, y nos dice, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva, el otro de la libre, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. ¿Qué promesa? La vida eterna, ¿no? Y dice, los cuales cosas son dichas por alegoría,
porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos, mas la Jerusalén de arriba es libre, es la Jerusalén celestial, la cual es la madre de todos nosotros. Porque está escrito en Isaías 54:1, también lo podemos ver, dice: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía el que había sido nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, somos hijos de la libre. En el capítulo 22 nos habla de que si encontramos un buey perdido o algo de nuestro hermano, sea ropa, sea lo que es, cualquier pertenencia, debemos devolvérselo. Y habla justamente de un buey o de un cordero. Y justamente porque es la representación de una cosa positiva o de una cosa negativa, ¿no? Y dice, tu hermano, si fuera tu vecino también, aunque no lo conozcas, deben guardarlo en tu casa y se lo devolverás. También con su asno, así harás también con su vestido, lo mismo con toda cosa perdida de tu hermano que se le perdiere, y tú lo hallares, no podrás retraerte de ello. No verás el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, y te esconderás de ellos. Con él has de procurar levantarlos. Cuando uno encuentra algo, cuando alguien pierde algo, ¿no? O cuando alguien está en un momento en un apuro, en la necesidad de un accidente o de cualquier cosa que pase, debemos estar en el auxilio de nuestros hermanos. Dice: no vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Yahweh. Entonces todo esto es abominable para él. Dice: es abominación a Yahweh tu Elohim cualquiera que esto hace. Cuando topares en el camino algún nido, este ya lo leímos, el del nido del ave. Después dice: no sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. Y a esto se refiere a la mezcla genética, a la mezcla de especies, a toda esa manipulación de plantas y de distintos tipos de especies, que no debemos mezclar simientes, mezclar semillas. Y porque eso es abominación a nuestro Padre. Dice: no debemos hacerlo. Dice: no ararás con buey y con asno juntamente, porque bueno, el buey y el asno es la representación de dos tipos de energía de la oscuridad diferentes, y no haremos alianza entre los diferentes enemigos. Después continúa diciendo: no te vestirás de mixtura de lana y lino juntamente. Y esto es, las vestimentas nos hablan de nuestra consagración, de nuestra limpieza, de nuestra pureza. Las vestimentas son todas aquellas obras que nos santifican en el mundo. Por lo tanto, no mezclar distintos tipos de doctrinas, diferentes tipos de entendimientos del Creador, y ir por cualquier tipo de dogma diferente, ¿no? Eso es no mezclar la lana con el lino. Después, recordar los preceptos, nos habla dice: hacerte unos flecos en los 4 cabos de tu manto con que te cubres. Estos son los tzitzit, es otro precepto para cumplir, del cual nos habla la Escritura y del cual hace que nos recordemos, ¿no? Es un recordatorio de cumplir los mandamientos y de tenerlos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice: cuando alguno tome mujer, y aquí habla sobre
la relación con una virgen, y que cuando un hombre blasfema en contra de la pureza o de la virginidad de una mujer, y esto se refiere a la virginidad también en el sentido de esas personas que cumplen con todos los preceptos, que cumplen los mandamientos y que tienen la fe de Cristo, por lo tanto son la Virgen, son la esposa, ¿no? Y al no blasfemar en contra de ella, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso de que sea verdad? En el caso de que ella sea virgen y sea blasfemada, o en el caso de que ella sea una mujer amancillada y que en realidad no sea virgen. Esos son los preceptos que habla. Y después dice: cuando uno se sorprendiera alguno echado con una mujer casada con marido, entonces ambos morirán. Y este precepto lo habla también Cristo en el momento en que los fariseos lo cuestionan por este tema, en el cual nos explica qué pasa en el momento exacto cuando esto sucede, que es una mujer, traen una mujer frente a él que había sido encontrada en el acto del adulterio. Esto está en Juan 8, a partir del versículo 3 hasta el versículo 11. Y dice: entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dicen: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterando. Y bueno, esto obviamente estaba mal ya desde el principio, porque lo que se juzgaba era tanto al hombre como a la mujer, y aquí los fariseos solo habían traído a la mujer. Dice: en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y Moisés lo que mandó es apedrear a la mujer y al hombre, a ambos que habían sido encontrados en el acto del adulterio. Pero aquí lo que representa es justamente la iglesia, esta mujer que fue con otros hombres, o sea, fuimos por otras, adorando otras cosas diferentes al Creador, y por lo tanto somos consideradas esa mujer adúltera, ¿no? Y dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yeshua, inclinado hacia abajo, escribía en la tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el de vosotros que esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia la tierra abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Yeshua, no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y justamente estos que iban a acusarle, estos que le condenaban a la mujer, son justamente el Hasatán. El Hasatán lo que hacía era acusarnos día y noche, y después del sacrificio en la cruz, pues ya no pudo ser más, porque perdió ese ministerio, y por lo tanto ya no fue más a acusar a la humanidad, y sobre todo a los seguidores de Yeshua, a acusar arriba en el cielo. Y gracias a la redención que vivimos de todos nuestros pecados a través de Yeshua. Por lo tanto le dijo: ni yo te condeno. Él mismo, el unigénito, el Hijo del Padre, no nos condena, por lo tanto es el que nos dice que nos vayamos y no pequemos más. Él es el que nos da el perdón. Ahora vemos que en el capítulo 24 vemos lo que es la carta de divorcio, y dice: le escribirá carta de repudio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Dice: si alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe. Dice, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Y si la aborreciere aquel último y le escribiere carta de repudio y se la entregara en su mano, la despediera de su casa, si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue amancillada, porque es abominación delante de Yahweh. Y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Cuando tomare alguna mujer nueva, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a su mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela de molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería prendar la vida de todo el pueblo, ¿no? Cuando fuere hallado alguno que haya hurtado persona de sus hermanos, de los hijos de Israel, hubiere mercadeado con ella, o la hubiere vendido, al ladrón morirá, quitarás el mal de en medio de ti. Guárdate de llaga de lepra, observando diligentemente y haciendo según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Cuidaréis de hacer como les he mandado. Acuérdate lo que hizo Yahweh, el Elohim, a Miriam en el camino, después de que salieron de Egipto. Cuando dieres a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Afuera estarás, y el hombre a quien prestaste te sacará fuera la prenda. Y si fuera hombre pobre, no duermas con su prenda. Precisamente le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que duerma con su ropa y te bendiga. Y será justicia delante de Yahweh tu Elohim. No hagas agravio al jornalero pobre y al menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros, que están en tu tierra, en tus ciudades. En su día le darás el jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, porque no clame contra ti a Yahweh y sea antipecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado, porque es por el pecado que morimos. Y esto aquí lo dice, ¿no? Y es justamente esto un gran alivio, porque muchas veces sabemos que nuestros padres están por un camino diferente al nuestro y no guardando los preceptos ni teniendo temor de la palabra de Yahweh. Y nuestros hijos también, muchas veces nos llegó el camino, nos llegó el entendimiento de grandes, como me tocó a mí, y nuestros hijos no se criaron con ese entendimiento y por lo tanto no podemos obligarles a tener ese conocimiento y a seguirlo y a amarlo como nosotros, porque no han recibido el mismo llamado ni el mismo amor a la verdad. Entonces, justamente esto nos libera de esa presión, ¿no?, que sentimos tanto como padres como lo que sentimos como hijos, al saber que cada uno muere por lo que le corresponde. No recibimos la culpa de los pecados de nuestros padres, ni recibimos la culpa de los pecados de nuestros hijos. No torcerás el derecho del peregrino y del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto, que allí te rescató Yahweh tu Elohim, por tanto yo te mando que hagas esto. Cuando segares tu mies en el campo y olvidarás alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla, porque es para la viuda, para el extranjero y para el huérfano. Entonces Elohim siempre se encarga, Yahweh, de cuidar a sus más necesitados, a sus más dolidos, a sus más empobrecidos, a los más menesterosos. Él siempre se encarga de cuidar a que no dejes sin sustento a aquellas personas que más necesitan. Por lo tanto, por eso no debes cegar hasta el final de la mies, no debes sacudir hasta el final de tus olivas, no debes vendimiar absolutamente toda la viña, y eso es justamente para los más pobres y los más necesitados. Ese es el capítulo 24, y justamente esa carta de repudio quería rescatarla, porque cuando hablamos de la carta de repudio hablamos justamente de la carta de matrimonio, y sabemos que el primer pacto fue a través del
los mandamientos a través del pacto matrimonial que fue las 2 tablas de la ley, ¿no? Donde se pone el nombre del novio, que es yo, Yahweh, tu Elohim, el que te sacó de la tierra de Egipto, porque es el nombre del titular, de la persona que quiere casarse con nosotros, y los detalles de quién es exactamente y de dónde nos conoció y de dónde viene y quién es. Esas son sus insignias de quién es el que firma esa ketubá, así es como se llaman las cartas de matrimonio en el pueblo hebreo. Y justamente esa carta de divorcio es también aquella que nos libera, nos hace irnos a las naciones, nos hace hacer que Israel ya no es más su pueblo, y después nos vuelve a reunir y nos dice que donde no éramos un pueblo seremos llamados su pueblo, ¿no? Y esto está en Jeremías 3, esa mujer adúltera. Está el capítulo 3 de Jeremías, dice: si alguno dejare su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Alza tus ojos a los altos, ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones, con tu malicia, has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la tarde. Has tenido frente de mala mujer, ni siquiera tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no clamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí, que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y díjome Yahweh en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Váse ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije: pues que hizo todo esto, vuélvete a mí. Mas no se volvió, y vio la rebelde su hermana Judá, que yo la había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido, y dándole la carta de su repudio, y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto la rebelde, su hermana Judá, no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Yahweh. Y díjome Yahweh: justificado ha su alma la rebelde Israel, con comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el Aquilón: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Conoce empero tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y 2 de una familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Yahweh, no se dirá más arca del pacto de Yahweh, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de tierra del Aquilón a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo empero dije:
¿cómo te pondré por hijos y te daré la tierra deseable, la rica heredad de los ejércitos de las gentes? Y dije, Padre mío me llamarás, y no te apartarás de en pos de mí. Mas como la esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. Voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, dice Yahweh, su Elohim, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros vinimos a ti, porque tú eres Yahweh, nuestro Elohim. Ciertamente vanidad son los collados, la multitud de los montes, ciertamente en Yahweh, nuestro Elohim, está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra mocedad, sus ovejas, sus vacas, sus hijos, sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Yahweh nuestro Elohim, nosotros y nuestros padres. Elohim, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Yahweh nuestro Elohim. Jeremías 31:33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Seré yo a ellos por Elohim, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oídme, los que seguís justicia, los que buscáis a Yahweh, mirad a la piedra de donde fuisteis, a la roca de donde fuisteis cortados, a la caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os parió, porque solo lo llamé y bendíjelo y multiplíquelo. Ciertamente consolará Yahweh a Sión, consolará todas sus soledades, tornará su desierto como paraíso y su soledad como huerto de Yahweh. Hallarse ha en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Isaías 51, del 1 al 3. Esto nos lleva a Isaías 52, a partir del versículo 3. Dice, porque así dice Yahweh, de balde, de gratis fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dice Yahweh vuestro Elohim, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para peregrinar allá, el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, a mí, aquí, dice Yahweh, heme aquí, yo, que mi pueblo sea llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente ha blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, las buenas nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del Evangelio, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Elohim, reina, ahora reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión, porque el Mesías, Yeshua, ya reina con nosotros desde hace 2000 años, porque ahí fue la ganancia que obtuvo tan grande y el precio tan grande también que pagó por el título de la tierra, que había de ser de Adán y fue perdido por él al caer en la tentación junto al adversario, el Hasatán. Y por eso el Hasatán podía ir al cielo y ser ese adversario que juzgaba día y noche todas nuestras transgresiones y nos acusaba delante del Padre.
Pues justamente por eso es que Yeshua pudo ganar el título de la tierra, y ese es el pergamino de 7 sellos. Esos son los sellos que abre el Cordero. Es el título de los juicios, pero también de las bendiciones para aquellos que siguen la palabra de su Creador y que siguen al Cordero por donde sea que va. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Yahweh desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salvación del Elohim nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, de en medio de Jerusalén, de en medio de Babilonia. Limpiaos los que lleváis los vasos de Yahweh, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Yahweh irá delante de vosotros, y os congregará el Elohim de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado. Entonces, el Elohim de Israel, Elohim es dioses, muchos dioses. Por lo tanto, un Elohim es un conjunto, es Yeshua con el Creador. Son los dos, es Yeshua en cuerpo humano y físico, pero también en ese ser glorificado ya, unido con el Padre. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado. Ese es su siervo, Yeshua, es único, es el unigénito. No ha tenido otro hijo directamente del Creador, porque nosotros somos la raza caída. Él creó a Adán y Eva con otro tipo de cuerpo, diferente, eran de luz. Y al caer la raza obtuvo esos cuerpos de humanos, esos cuerpos de carne, de sangre, y por lo tanto tenían necesidades y morían. Al tener sangre y al necesitar comer, alimentarse, morían. No fueron la obra original del Padre, pero Él los adoptó como su creación, porque les hizo vestimentas para que pudieran vivir. Esas vestimentas que le hizo es el espíritu, ¿no? El revestimiento del espíritu, del Ruach. Dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, ensalzado y será muy sublimado. Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Empero él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado, entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quiénes ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él. Un renuevo es algo que sale de la raíz, de la base, de lo más importante, de lo que está oculto, de la raíz. No es algo no es un brote que sale del mismo árbol. Un renuevo sale de la raíz del árbol. Delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Este es el capítulo 53 de Isaías. Y esto nos habla aquí de nuestro Mashiach, del Yeshua, tal cual. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Elohim, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo.
fue herido, Isaías, el pueblo de Isaías, que eran los judíos. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca, no hubo mentiras. Con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Él llevará las iniquidades de ellos, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alégrate, oh estéril, la que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Más son los hijos de la dejada que los de la casada. Dice, ensancha tu sitio en la cabaña y las cortinas de tus tiendas sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, fortifica tus estacas, porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer. Y tu simiente heredará gentes y habitarán las ciudades asoladas. No temas, no serás avergonzada, no te avergüences, no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Elohim, de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Yahweh, y como a mujer moza que es repudiada, dijo el Elohim tuyo, por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí de mí tu rostro, de ti, por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor, Yahweh. Porque esto me será como las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán, los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dice Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Y para finalizar, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, nos habla justamente el apóstol Saulo de Tarso en gran verdad y en gran entendimiento, no solo del conocimiento de Yeshua, sino de la escritura toda. Y él nos dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Yeshua el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Por lo tanto, ¿cuál es nuestra obra? No es las personas en las cuales llevamos la palabra. Esas son nuestras obras en el Señor. Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan, ¿qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también, como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Elohim cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito,
porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario? ¿Que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Adón Yeshua a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad de hacerlo. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo gratis, de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, por ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley, no estando sin ley de Elohim, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los flacos flaco, por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros es incorruptible nuestra corona. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo vengo a ser reprobado. Shalom.